Hola a todas y todos, muy buenos días. Bienvenidos a este tercer webinar en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ya hemos visto muchos temas súper interesantes y hoy nos convoca otro maravilloso, así que tenemos una lindísima jornada por delante. Para dar inicio a esta jornada, quiero invitar a la doctora María Inés Romero. Ella es médica pediatra, salubrista y es encargada de la Oficina Nacional de Salud de la Infancia, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Doctora. Buenos días a todas y a todos quienes están ya presentes en este seminario. Es con gran agrado que les doy esta bienvenida porque ustedes son los equipos que realizan la atención a mujeres, a sus familias y a sus bebés en el periodo de lactancia. Esta es la tercera sesión de 3 y esperamos que sea tan útil y tan interesante como las anteriores y que pueda contribuir a reforzar la capacitación en el tema y a que ustedes puedan aplicar estos conocimientos, estas actitudes, lo que aquí aprendan a su trabajo diario. Este es un tema crucial. Creemos en la lactancia materna, sabemos lo buena que es para toda la familia, por lo cual no les quiero quitar más tiempo, les deseo éxito, estaremos aquí muy atentas y que esta reunión sea tan exitosa como las anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y para continuar también con los saludos, me gustaría dejar con ustedes al doctor Jorge Negra Miranda, él es ginecobstetra, encargado de la Oficina de Salud de la Mujer en el Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades, para que también nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. En nombre del Departamento de Ciclo Vital y de la Mesa Ministerial de Lactancia Materna, es un honor y una alegría para mí introducir a esta tercera webinar de este tema tan importante de la salud materno-infantil, que es la salud perinatal y lactancia materna, por su impacto en el desarrollo holístico de la persona, del recién nacido en sus primeros pasos y, y establecer la riqueza del vínculo a través de la lactancia materna que le permite un desarrollo para que se expresen todas sus potencias en su fase inicial. Así que es fundamental todo lo que ustedes van a desarrollar, van a aprender, van a compartir. Así que muy bienvenidas y que tengan una maravillosa y enriquecedora jornada. Así que les vaya muy bien. Muchas gracias a ambos por esa excelente bienvenida y ese ánimo para esta lindísima jornada que nos espera. Bueno, entonces ahora ya estamos preparados y listos para empezar con esta jornada en este tercer webinar, y tenemos el placer de invitar ahora a presentar a Macarena Bertoni. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile y su trabajo siempre ha estado ligado al ámbito de la salud pública en el contexto hospitalario, específicamente en salud mental de la mujer. Ella trabajó 6 años en el servicio de neonatología del Hospital Luis Tisnebrous y también en el programa de revinculación familiar de menores institucionalizados. Su trabajo como psicóloga clínica ha estado orientado al acompañamiento terapéutico familiar y o de la diada, y actualmente forma parte del equipo de profesionales del Centro Ser Mujer, Bienestar Emocional y Perinatal. Entonces, te damos el pase, Macarena, para que nos acompañes en este tercer webinar sobre salud mental perinatal y lactancia materna. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los presentadores anteriores, a los dos médica y médico que presentaron. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes, sobre todo de poder hablar de algo tan importante como la salud mental perinatal y la lactancia materna. También estoy muy contenta porque yo soy una fan de la salud pública, así que estoy muy contenta de poder, de que haya gente justamente de esas áreas, y muy abierta a todas las preguntas, comentarios que puedan surgir posteriores a la presentación. Este es un tema muy grande, que implica realmente mucha profundización. Mi idea es hacer una pincelada con algunos conceptos básicos que creo podrían servir en el trabajo cotidiano que hacen.
la idea es compartir algunos conceptos fundamentales que también puedan ser bajados en la práctica, ¿sí? Tanto en el trabajo hospitalario como en el trabajo de la salud primaria. La cita que tengo acá, que es de una filósofa francesa, lo dejé aquí porque creo que esto resume o condensa la intención que tiene esta presentación. Quiero agradecer además al Centro Ser Mujer, del que soy parte, que me ha permitido también estar hoy acá. Les voy a leer la cita. Dice: dentro del ámbito de la inteligencia, la virtud de la humildad no es otra cosa que la capacidad de atención. Me parece muy bonito en el sentido de que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Como a la atención. Pero me parece interesante cómo está pensado aquí la atención tanto como el atender a los pacientes, pero también la atención en tanto una facultad de mirar, de observar, ¿sí? Y desde ahí generar respuestas, generar preguntas. Bien. Lo primero, una descripción muy sucinta sobre qué entendemos por el periodo perinatal en salud mental. Yo creo que todas y todos deben tener algunos conceptos de qué es lo que implica el periodo perinatal. Yo quiero ir un poco más allá, a la parte más que tiene que ver con salud mental, justamente, que a la descripción más fisiológica, médica, ¿no? Yo comparo un poco el embarazo con la pubertad. Creo que es importante, yo soy psicóloga clínica perinatal y también de adolescentes, y creo que estos son dos hitos en el ciclo vital que tienen ciertas semejanzas que pueden servirnos para trabajar con ambos grupos, ¿ya? La primera es la que tiene que ver, la primera tiene que ver con el embarazo, pensándolo como la pubertad, es decir, el embarazo en la mujer es un poco equivalente a lo que pasa en la pubertad, o sea, hay grandes cambios físicos, muy importantes, ¿sí? Entonces es parecido a lo que nos ocurre en la pubertad, esta sensación de que las cosas van cambiando, de que nuestro cuerpo no es el mismo, ¿sí? Y eso genera una serie de, estos cambios fisiológicos generan una serie de consecuencias en lo que podríamos llamar la psique humana, ¿no? La mente. Y el puerperio, desde ahí lo podemos pensar como la adolescencia. O sea, la adolescencia es qué hago con todos estos cambios corporales que tengo y qué implican en la relación hacia los otros, ¿sí? En eso son bastante parecidos y me parece que nos sirven para entender la magnitud del fenómeno tanto del embarazo como del puerperio. Y en ese sentido, yo creo que para todos resulta bastante evidente que tanto la pubertad como la adolescencia son momentos vitales de cambios tan importantes fisiológicos y a nivel mental que tienen que ser acompañados. O sea, la mayoría de los padres saben que la adolescencia es un momento difícil, es un momento de crisis, es un momento que puede ser de fragilidad psíquica y por tanto están bastante más disponibles para los hijos, más atentos. Sin embargo, nos suele ocurrir que no lo pensamos así en las mujeres que se embarazan y luego en su puerperio. Un poco, creo yo, basado en la idea de que ya son adultas, ¿no? Entonces como que ya no necesitarían este apoyo que sí se nos hace muy evidente con un adolescente, por ejemplo. El asunto es que los cambios que surgen en el embarazo y en el puerperio a nivel físico y también mental implican un proceso bastante parecido al de los adolescentes en el sentido de que hay una mayor fragilidad psíquica. Ahora, esto es meramente descriptivo, no tiene por qué ser peyorativo, ¿sí? O sea, no hay que pensar la fragilidad psíquica como algo negativo, sino como una condición que viene aparejada con estos cambios, ¿ya? Y eso significa que hay un cambio radical, ¿sí? Hay un cambio en el cuerpo, hay un cambio también en la sensación del espacio y del tiempo. Las mujeres que estén aquí, que hayan pasado por un embarazo o quienes hayan presenciado los embarazos de otras, digamos, se habrán dado cuenta de eso. O sea, en el fondo, nosotros, hay un desacople siempre entre el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, del calendario y el tiempo subjetivo, o sea, cómo uno vive esa temporalidad. Pero digamos que en otras etapas de la vida eso no es tan evidente que es diferente. Pero en el embarazo y en el puerperio, igual que en la adolescencia, eso se hace muy evidente.
Entonces esta sensación que muchas veces podemos escuchar en las mamás como mi hijo no duerme nada, mi guagua no duerme nada, en verdad es una apreciación del tiempo subjetivo. Cuando uno empieza como a ahondar en eso, se da cuenta que no es que no necesariamente la guagua no duerme nada, pero es la sensación subjetiva que se tiene. Y cuando una guagua llora, lo que implica un llamado, puede llorar 5 minutos, pero la sensación de esa madre es como si hubiese llorado 1 hora, digamos, ¿sí? Entonces hay un desacople ahí, que es importante tener en cuenta también. Lo otro que es como, uno podría decir, la parte positiva, que creo que es la que quisiera centrarme también pensando en los equipos que trabajan acá, es que un periodo de crisis es una oportunidad también de crear una nueva mentalidad, ¿sí? Hay que, entre comillas, asumir que va a haber un primer tiempo, igual que en la pubertad y en la adolescencia, en el embarazo a veces, pero sobre todo en el puerperio, un tanto caótico. Bueno, lo que les comentaba un poco, es importante considerar que este espacio, tanto como ocurre en la pubertad y en la adolescencia, es de un cambio radical. Ahora, cuando yo me menciono cambio radical, crisis y todo, lo hago en términos descriptivos, no en términos peyorativos, porque a veces también es como cuando hablamos de la crisis de lactancia. A veces esos términos pueden ayudar porque validan los sentimientos de las madres, pero también hay que tener bastante cuidado porque también a veces pueden ser tomados por las mismas madres como algo negativo, ¿sí? Y lo importante es destacar el aspecto descriptivo, que dan cuenta de algo que ocurre y que nos ocurre a todas en este momento, del puerperio, por ejemplo, y de la lactancia, ¿sí? Que no es algo malo, digamos, ¿sí? Es algo que viene con, y la cuestión es cómo nos relacionamos a eso, ¿sí? Y ahí pueden haber mejores formas, obviamente, ¿sí? Entonces hay un cambio radical en el cuerpo y también en lo que llamamos como espacio temporal. Yo creo que las mujeres que hayan tenido embarazos, que estén aquí o hayan acompañado embarazos, se darán cuenta, y sobre todo puerperio, el cambio que hay y el desacople que se produce entre lo que llamamos tiempo cronológico, que es el tiempo del reloj, del calendario, y el tiempo subjetivo, que es la sensación que tenemos del paso del tiempo. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, con el llanto de las guaguas, con el dormir de las guaguas, con el comer, con esto mismo que las madres a veces dicen como no, es que lo sentí que estuvo al pecho muy poquito, o estuvo un montón de rato, o está pidiendo demasiado seguido leche, entonces vienen todas las dudas. Y cuando eso se objetiva un poco con la hora, digamos, con el tiempo cronológico, no es lo mismo que percibe esa mujer, ¿sí? Entonces es importante escucharla, ¿sí? Porque el tiempo subjetivo ahí se desacopla, o es evidente su desacople. La verdad es que siempre está desacoplado. Nuestra impresión del tiempo subjetivamente siempre es distinto a la del reloj, ¿ya? Tiene que ver también, por ejemplo, en los momentos de angustia. Nosotros sentimos que el tiempo, a veces sentimos que el tiempo pasa muy lentamente, ¿sí? Si alguna vez han tenido contacto con pacientes que hayan tenido crisis de angustia, es una sensación como que el mundo se va ahí, ¿no? Y se va y es muy extenso, y a lo mejor si le pusiéramos como un cronómetro a la crisis misma, dura 5 minutos, ¿ya? Entonces es importante tener eso en consideración cuando estamos atendiendo a estas pacientes. También destacar que la crisis, igual que la adolescencia, es una oportunidad. O sea, toda crisis es una oportunidad de crear algo distinto. En el caso de la maternidad, es una posibilidad de crear una manera de vincularse distinta quizás a la que nosotros tuvimos como hijas, y a la que estamos quizás acostumbradas. Permite hacer cambios en la manera de vincularnos, rescatar cosas que queremos de nuestra historia, pero cambiar otras, ¿sí? Y también otra cosa importante es que toda crisis implica que hay un primer tiempo caótico, y eso también en términos descriptivos, ¿no? O sea, en algún minuto la mamá, en relación a la lactancia sobre todo, también en relación a su vínculo con su recién nacido, va a tener una sensación como de caos. Y la cuestión no es evitar el caos, la cuestión es tener en mente que va a haber un momento así, y a qué le puedo echar mano, qué le puedo ofrecer yo a esa paciente, cómo la puedo acompañar, ¿sí? Siguiente, por favor. Algo que hay que tener en consideración también es que la maternidad
es un constructo sociocultural, o sea, es un conjunto de mitos, de creencias, de prácticas, que además cambian según el contexto histórico, y eso lo podemos ver. No es la misma idea que hay de la maternidad hoy de la que había hace 100 años, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, este constructo sociocultural, que como sabemos cambia, impacta en el psiquismo de las mujeres. Eso va a pasar sí o sí, digamos, no es algo evitable nuevamente. Entonces, son cosas a considerar, ¿no? Impacta en el psiquismo de la mujer e influyen en cómo vive y atraviesa el proceso de la maternidad. Ahora, no es solo esto. En el fondo, este constructo sociocultural que va a impactar el psiquismo de la mujer se cruza con aspectos propios de esa mujer, como su personalidad, su historia personal, los cambios corporales de los que les mencionaba antes, la red de apoyo que tenga y, por supuesto, también la situación actual, histórica, que en este caso podríamos resumirla en la pandemia, ¿no? Como algo muy relevante que está ocurriendo históricamente. Entonces, es importante entender que este cruce entre el constructo sociocultural que hay sobre la maternidad, que impacta el psiquismo, y todas estas características como la personalidad, la historia personal, los cambios corporales, etcétera, la pandemia, construyen ideales y expectativas, ¿ya? De lo que es la maternidad. Y el asunto no es que esto exista, esto va a existir siempre, ¿no es cierto? El asunto es cuando se rigidizan. Porque cuando se rigidizan, traen dificultades emocionales que podrían patologizarse, ¿sí? O sea, ahí hay un concepto bien importante que es la rigidización, ¿ya? ¿Qué es tener un hijo, no? Una gran pregunta, pero yo la voy a centrar en el concepto de cuidado que me parece que nos puede servir para trabajar el tema de la lactancia, sobre todo. Tener un hijo uno podría decir que nos deja en el lugar nominativo de cuidadores, eso hasta legalmente, ¿no? Como legalmente los padres, la mayoría de las veces, son los cuidadores, ¿no? Entonces, la palabra cuidar, cuidado, es muy importante en el ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Ahora, una cosa es decir eso, y otra cosa son estas preguntas que, por supuesto, no pretendo responder, sino que se las dejo para, porque creo que son importantes pensarlas, ¿no? No cerrarlas, sino que abrirlas un poco, porque nos muestran todo lo que está detrás del ejercicio de la maternidad. Podríamos pensar, ¿no? ¿Qué es cuidar a otro? ¿Cómo realizamos ese cuidado? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Dónde lo observamos? ¿Y de qué manera lo experimentamos? ¿No? Aquí está la historia propia, el ejercicio en el presente con la guagua que tenemos, ¿sí? Las posibilidades de realizar ese cuidado, ¿sí? Cuidado y lactancias. Puse lactancias en plural porque también esto es algo, como dentro de las palabras que quisiera destacar para el trabajo, es pensar las lactancias en plural, ¿ya? Ahí voy a ahondar un poco más las implicancias que tiene hablar de lactancia en singular versus de entrada hablar de lactancias, ¿ya? Y como eso, de nuevo, pensando en esto del constructo de la maternidad, ¿no? Y cómo impacta en el psiquismo de las mujeres, también pensar cómo las palabras que usamos impactan en el psiquismo de las mujeres, ¿sí? Entonces, en el puerperio, uno podría decir que la lactancia aparece como la primera opción para ejercer el cuidado y generar vínculo. Ahí puse entre paréntesis maternal, después voy a ahondar un poco más entre la diferencia entre la palabra maternidad y maternaje, ¿ya? Pero entendamos que maternar, por ahora en términos generales, tiene que ver con la generación de un vínculo, ¿ya? Entonces, ¿qué podría implicar esto, no? Que la lactancia esté ahí como la primera opción para ejercer tanto el cuidado como generar el vínculo. Aquí hay algo muy relevante. Tanto el cuidado, ya, como la lactancia, muchas veces toman el lugar de una cierta práctica que está como al borde de lo instintivo, ¿ya? El asunto es que cuando nosotros hablamos de lo instintivo, rápidamente, consciente o inconscientemente, se nos aparece la idea de algo que se sostiene individualmente, ¿no? Si pensamos como en lo más básico, generalmente los instintos nosotros los tenemos relacionados a los animales. Nosotros también lo somos, digamos, pero cuando pensamos en los animales y en los instintos, uno diría que es algo que no se aprende y que es algo, que esto es muy importante, que no cuesta, que solo sale, ¿no? Como que acontece solamente. Y no hay nada más alejado de eso que el maternar. Y el maternar implica el cuidado, el vínculo y la lactancia, ¿ya? Entonces, esos tres elementos
claramente son elementos que no son instintivos. Y es muy importante hacer esta distinción. Porque, insisto, cuando pensamos que es algo instintivo, es algo que debiese salir nomás. Como que no hay que hacer grandes esfuerzos, un poco lo que uno observa en los animales, como nadie le enseña, por ejemplo, a un gato a ir al baño, digamos, ¿no? Eso es algo que simplemente ocurre, ¿ya? Esto es muy distinto. No hay nada que cueste más, uno podría decir, que el maternar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de cuando yo tengo una mirada de la lactancia en singular en esto de una práctica que es casi instintiva, ¿no? Que es distinto a que sea normal, ¿ya? Es distinto lo normal a lo instintivo y a lo natural, ¿ya? Hay que tener ojo con esas distinciones. Cuando yo lo pienso como algo que simplemente se da en lo instintivo, entonces recae automáticamente en el sujeto, en este caso en la madre, ¿ya? Y eso tiene como consecuencia una falta de sostén para la madre, una sobreexigencia que justamente perjudica la posibilidad de la lactancia. Bien, lactancias, cuidados y vínculo, entonces. Resulta fundamental que entendamos que el cuidado, el vínculo y la lactancia no solo no son instintivos, sino que no pueden construirse ni ejercerse sin vincularnos o acompañarnos de otros. No es posible, ¿ya? Entonces, es muy importante entender ahí que la posibilidad de que, entre comillas, una madre elija o no, digo entre comillas porque esa elección está justamente determinada por estas variantes, ¿no? Por estas variables, perdón. Entonces, que una madre pueda elegir amamantar o no, va a tener que ver con la disposición del tejido social. Y en esa disposición del tejido social hay que destacar sobre todo al equipo médico y familiar, y su posibilidad de escuchar y ofrecer a la madre un acompañamiento en la lactancia, no un adoctrinamiento, y esto en todo sentido, ¿ya? Tanto un adoctrinamiento como, no importa, ¿sí? Como, por eso lo más importante es escuchar, porque a lo mejor yo puedo considerar personalmente que no importa la lactancia mixta, pero la cuestión es poder escuchar qué es lo que esa madre quiere. Entonces, no adoctrinar desde ahí, pero tampoco adoctrinar desde el otro lado como la lactancia materna es lo único que le va a hacer bien a tu guagua, es demasiado como terrible todo lo que se va a perder ahí, ¿sí? ¿Entienden? Y eso también es dejar de escuchar. Lo primero es escuchar, ¿sí? Lactancia es cuidado y vínculo. Hay un concepto de una psicoanalista intersubjetiva que a mí me parece muy importante, que es la disponibilidad emocional, que de nuevo va en la línea de lo que les estaba diciendo anteriormente. Tiene que ver con el escuchar, con lo que salía en la cita de Simone Weil, de la atención, la capacidad de atención, tanto del atender como de estar atento a, tiene mucho que ver con este concepto de disponibilidad emocional, que es en el fondo estar, como la palabra lo dice, disponible emocionalmente para poder ser un poco una caja de resonancia de lo que a la otra le está ocurriendo a él. Y eso necesita la escucha, ¿sí? Ahí hay cosas muy importantes, ¿sí? Esto no se trata de no dar cuenta de las características positivas de la lactancia, o sea, de la leche materna, ¿no? Por supuesto que no, es importante dar cuenta de esas características positivas, ¿sí? Pero es importante, como les decía anteriormente, cambiar esa idea de la lactancia en singular por una en plural. Es decir, que hay tipos, hay variabilidades de lactancias como hay variabilidades de maternidades, ¿sí? De ejercicio de las maternidades, ¿ya? Cuando hablamos de lactancia en singular, eso nos lleva a categorías que pueden ser dañinas y binarias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lactancia, el tiro viene como un poquito más allá, ¿no? La idea de lactancia exitosa y por lo tanto, su otro lado, lactancia fracasada, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que hablábamos al comienzo también. Ahí hay una rigidización. Hay un ideal que es único, ¿sí? La lactancia exitosa, que tiene estas características, ¿no? Entonces, ahí aparece que todo lo que queda afuera sería fracasado, ¿sí? Y es una rigidización del concepto, lo que daña la posibilidad de esa madre de generar justamente un tipo de lactancia particular, ¿sí? Bien, lactancia, cuidados y vínculos, aquí puse entre pregunta, ¿no? Información, decisión, un poco lo que les decía antes, ¿no?
realmente que una madre pueda estar en la posición de decidir si quiere o no quiere amamantar, que es algo que se ha estado conversando más en el último tiempo, ¿no? Como que es importante no obligar, no forzar, ¿sí? Por las consecuencias que eso también tiene. Es importante, ¿sí? Escuchar, dar cuenta de la importancia de la lactancia materna, pero también escuchar cuál es la idea que tiene esa madre de la lactancia y qué es, porque yo diría que la mayoría de las mujeres, si uno las escucha y se acerca desde la escucha, quieren amamantar, ¿sí? La cuestión, más que si quieren o no quieren, es el cómo, ¿sí? Y ahí es donde hay que ampliar el concepto a lactancias, ¿sí? Aquí conceptos súper clave, yo creo que todos más o menos sabemos, ¿no? La lactancia claramente es más que alimentar, ¿ya? ¿Por qué es más que alimentar? Porque es una vía facilitada para ejercer el cuidado y construir un vínculo, ¿no? ¿Para qué significa una vía facilitada? ¿Ya? Es como que es un camino que ya uno podría decir está como más pavimentado para generar este vínculo y el cuidado, ¿sí? Pero que sea una vía facilitada, de nuevo pensando en esto de la rigidización, no significa que sea la única vía, ¿ya? Ni tampoco es una vía que se va a mantener eterna, porque sabemos que la lactancia va a tener un fin, ¿sí? Por otro lado tenemos el concepto de cuidado, que también sabemos que es más que cubrir las necesidades, ¿no? Y eso está muy estudiado y lo vemos en los ejemplos dramáticos, por ejemplo, del hospitalismo de Spitz, ¿no? Que es como ahí, post Segunda Guerra Mundial, había muchos bebés con sus necesidades cubiertas, ¿no es cierto? Con alimentación, con todo, pero llegaban hasta la muerte. Y eso tenía que ver porque no se generaba un vínculo. Y el cuidado es mucho más que cubrir las necesidades, ¿sí? Los seres humanos necesitamos mucho más que solo estén cubiertas nuestras necesidades para vivir. Ahora, el vínculo, y esto es muy importante, es una construcción constante. Y esto es importante también transmitírselo a las mamás, sobre todo cuando están muy angustiadas en cómo se está dando la lactancia, o su lactancia en particular versus la expectativa que tenían, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber mamás que por un periodo estén en lactancia mixta. Y eso obviamente puede estar muy en contra del ideal que ellas tenían, ¿no? En este cruce que veíamos muy al comienzo, entre lo sociocultural y la propia historia. Sin embargo, es importante por eso mismo mostrarles que si bien la lactancia es una vía facilitada, el vínculo con un hijo, con una hija, es algo que se va construyendo constantemente, ¿ya? Es mucho más que el apego inicial, y esto es muy importante. Es mucho más que esos 30 minutos que se pone la guagua al pecho, que maravilloso, bienvenida sea, y que así siempre sea, digamos. Pero eso es una parte, es un momento inaugural, pero no asegura el vínculo, ni tampoco es el vínculo en sí. El vínculo es mucho más que eso, y es algo que se va construyendo etapa a etapa con esos hijos, ¿ya? Entonces el vínculo es cambiante, aquí hay algo contradictorio que yo diría que es importante dar cuenta también, ¿no? Que lo emocional tiene muchas cosas y afectivo tiene aspectos muy contradictorios. Es cambiante y continuo, o sea, hay una continuidad en el vínculo y uno puede verlo en las relaciones relevantes que uno tiene con los padres, con los hijos, que hay cambios, pero también hay una continuidad, hay una sensación de que eso tiene una historia, ¿ya? Pero a la vez hay una forma que predomina y cierra cada capítulo. No podría decir que el primer año, los primeros 2 años, puede ser que el vínculo esté bastante, haya esta vía facilitada de la lactancia, tenga como una forma, esa sea como la forma predominante, que no es la única en donde yo me estoy vinculando con mi guagua. Pero eso se cierra en sí mismo, la lactancia se termina y se empiezan a abrir otros espacios que ya probablemente ya se estaban abriendo durante la lactancia y empiezan a predominar otros aspectos en el vínculo, ¿sí? Con esa guagua que ahora, por ejemplo, tiene 2, 3 años. Como les decía, es importante el concepto en plural, porque cuando hablamos de lactancias en plural, empezamos a entender que las lactancias son el modo particular en que están atravesadas la historia social y personal, en donde está mucho de lo transgeneracional, que yo creo que la mayoría de las personas que están aquí lo han escuchado, ¿no? El gran peso que tiene, qué pasó con nuestra propia madre en la lactancia. Si esa madre
dio leche materna o no, la idea que tiene, o si eso implica una mayor presión, porque hay una frustración muy grande, digamos, de la madre de la paciente de no haberlo podido lograr, o bien hay una manera en que quizás se desvaloriza, ¿no?, la lactancia materna porque, bueno, yo lo logré contigo, con tarro, y no pasa nada, y mira cómo estás, ¿no? Como que hay una cuestión ahí que es bien potente transgeneracionalmente, que se transmite además consciente, como en los ejemplos que les acabo de dar, pero también inconscientemente, ¿sí? Entonces es importante entender que hablamos de lactancias porque es el modo particular en que se va a cruzar esta historia social con esta historia personal, ¿ya? Sobre todo en lo transgeneracional, pero también, que es lo que les decía al principio con esta idea de la crisis, ¿no? Es un tiempo inaugural que puede brindar una experiencia novedosa de vínculo. Y eso es, creo yo, lo más importante, porque es ahí donde nosotros como equipos de salud podemos intervenir y ayudar y acompañar a esta mujer a que pueda generar una experiencia novedosa de vínculo que se diferencie de la que ella misma puede haber tenido, donde va a rescatar cosas de la que tuvo, por supuesto, porque está bien, es importante que entre la historia ahí, y porque las guaguas nacen en un entramado, ¿no?, de relaciones y de historias, pero puede un poco como agujerear eso, ¿no?, e ir cambiando ciertos aspectos, ser más consciente y por tanto decidir hacer cosas distintas quizás a las experiencias que ellas tuvieron, ¿ya? Ahora, yo aquí puse dos ejemplos que creo que son muy más evidentes quizás de este concepto de lactancias, ¿ya? Por ejemplo, lo que ocurre en los servicios de neonatología, o cómo podemos pensar en este momento de crisis las lactancias que se están dando en pandemia, ¿ya? Bueno, la lactancia en neonatología, las lactancias, yo creo que resulta quizás más claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En neonatología nos enfrentamos a una variabilidad de lactancias por condiciones de la realidad, ¿no? O sea, cuando nace un bebé de 26 semanas, sabemos que ese bebé no va a ir directo al pecho, ¿ya? Entonces ahí va a haber otra manera en que se va a ejercer la lactancia. Entonces, si nosotros tenemos la idea de, o está, digamos, en este constructo sociocultural, que la lactancia es una y que tiene que ver con que la guagua nace y va al pecho, digamos, en las mujeres que pasan por la experiencia tremenda de la neonatología quedan fuera. Y eso es algo que yo, trabajando en neonatología, lo escuché mucho. El gran temor de qué va a pasarle a mi guagua, porque no tuvimos la media hora de apego en donde la guagua se acerca y además empieza a tomar del pecho, ¿no? Porque estamos en una urgencia. Esa guagua necesitaba salir, ser intubada, ¿me entiendes? Entonces es muy complicado, ¿sí? Y ahí, bueno, entra lo que les he estado contando, ¿no? Como poder dar cuenta de que el apego no es lo mismo que el vínculo, que sí es un momento especial, pero sí hay algo ahí que se puede reparar, porque hay algo que no fue posible, porque el peso de la realidad, de la urgencia médica, no lo permite, ¿ya? Pero eso no significa que no se pueda ejercer otro tipo de lactancia que justamente va a dar cuenta de la historia particular de ese bebé que nace prematuro y de esa madre también, ¿ya? Y ahí tenemos lactancias, la lactancia empieza muchas veces a través de la alimentación enteral, ¿no es cierto?, vía la leche que la madre se saca, ¿ya? Pero pasa un tiempo para eso. Después como se acerca quizás tomándola desde la mamadera, y después llega al pecho, o a veces logra llegar al pecho antes, en fin, ¿ya? Siguiendo más en detalle con esta idea de las lactancias, también aquí hay una diferencia que es importante. Una cosa es que las mujeres, lo que les decía antes, la mayoría de las mujeres quieren amamantar. La cuestión es cómo las vamos a acompañar y qué es lo que le podemos ofrecer. Y ahí yo creo que algo importante es preguntar, pero también proponer, porque, a ver, lo que yo quiero decir que esto de escuchar, a veces se puede malinterpretar como que escuchar tiene que ver solamente con estar en silencio, ¿ya? Y no es así. Escuchar significa estar, de nuevo, como con el concepto de Orange, estar disponible emocionalmente. Y esa disponibilidad emocional implica que a veces vamos a preguntar
y otras veces vamos a proponer. La cuestión es el cómo lo hacemos. Es importante preguntarle a las madres, ¿usted quiere, puede amamantar? ¿Sí? Para posteriormente quizás pasar a, ¿cómo le ayudo en eso? Pero a veces las madres pueden estar muy angustiadas, y ese cómo le ayudo las puede hacer que sea como, no lo sé realmente. Y ahí entonces, lo que hemos estado hablando, ¿no? La capacidad de atención, ¿sí? La capacidad de observar, ¿sí? Y no de adoctrinar, y quizás observar y proponer. Oiga, mire, veo que usted la toma de esta manera. ¿Cómo se siente usted cuando la toma así? ¿Le queda cómodo el brazo? No tanto. No, la verdad no tanto, qué sé yo. ¿Qué le parece si intentamos de esta otra forma? ¿No entiendo? Es que no es lo mismo que ya, la voz está así, es que no le está agarrando bien el pecho, no está bien acoplada, entonces mira, póngala así, ¿ya? Es más bien invitarla también, y eso es como un poco en este dicho popular, ¿no? Es como en vez de dar la leche, dar la vaca, digamos, es como aprender, que esa madre pueda aprender en el sentido de estar atenta también a su cuerpo, a cómo ella se siente, a cómo ella va conociendo a su bebé, ¿sí? Entonces, si bien la capacidad de producir leche, igual que la maternidad como evento biológico, digamos, como pasar por un parto, es algo que la mayoría tenemos como posibilidad biológica, eso es distinto a amamantar y a lo que viene en el puerperio, ¿sí? De nuevo, importante esa distinción. Siguiente, por favor. Lactancia y pandemia, entonces. Bueno, aquí está un poco lo que yo les había comentado de poder distinguir, de nuevo, entre maternaje un poco y maternal. Cuando hablamos de maternaje, hablamos de la construcción del vínculo, del proceso psicoafectivo, ¿ya? Porque en el fondo, lo que les decía antes, la capacidad de quedar embarazadas, de pasar por un parto, una buena parte de la población femenina la tiene, de mujeres, ¿no? Igual que la posibilidad de que se produzca la leche como algo fisiológico, ¿sí? Que no depende de uno de nuevo, ¿no? Como que funciona, la mayoría de las mujeres también la tiene, salvo excepciones, ¿no? Que ahí los médicos lo tendrán mucho más claro, ¿no? Cuáles son específicamente. Pero otra cosa es el maternar, que es un proceso psicoafectivo, cómo me vinculo, los sentimientos que tengo, cómo voy interpretando lo que le pasa a mi guagua, ¿sí? Y amamantar está en esa línea, ¿ya? Entonces, puede suceder o no, y como lo hemos estado repitiendo ya, ¿no? Depende de una serie de condiciones. Aquí tenemos, dicho de otra forma, pero es en la misma línea de lo que hemos estado trabajando, depende de lo ecosistémico. Y en lo ecosistémico está la madre, el padre, lo transgeneracional, y la relación, esto es muy importante, la relación de la familia con el sistema social, y ahí estamos nosotros, ¿no? En los equipos médicos, cultural y laboral. Bien importante también, y yo creo que varios de ustedes lo han visto, cómo la relación laboral afecta tanto el embarazo, con el nivel de estrés, digamos, como también la posibilidad de amamantar o de continuar incluso, ¿no? Amamantando. Y histórico, que es hoy la pandemia, ¿no? También en lo ecosistémico está lo histórico, que hoy no es solo la pandemia, hemos tenido muchos cambios, sobre todo en Chile, pero para poner el acento en uno de los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pandemia? Hablemos un poco de esto, ¿no? Que es algo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? El asunto con la pandemia es que implica un aumento de todas las fuentes, o sea, de muchas fuentes de la ansiedad perinatal. O sea, aspectos que producen ansiedad en el periodo perinatal están aumentadas por la pandemia. Y entre ellas está el parto y la lactancia. ¿Por qué? Porque es mucho menos claro qué va a pasar con mi parto. Es mucho menos claro porque depende de en qué estamos en la pandemia, de si hay cuarentena, de si estamos, por ejemplo, qué va a pasar con ese parto, ¿sí? En el sentido de, afortunadamente ahora se ha garantizado que los padres o los o el acompañante o la acompañante principal esté ahí presente, ¿sí? Pero obviamente hay varios cambios que uno ve tanto en el servicio público como privado, según en qué está la pandemia, de si ese padre se queda o acompañante de esa mujer, ¿sí? Cuánto tiempo se va a quedar.
posparto también, ¿sí? Entonces, hay algo ahí que queda un poco incierto. Afortunadamente, eso ha ido, yo diría, mejorando, ¿ya? Tenemos más garantías más allá del vaivén de la pandemia, digamos. Pero de todas maneras, es una preocupación. Y lo otro también tiene que ver con la lactancia, porque es bien distinto cuando yo tengo la posibilidad de circular más que cuando no. Tiene que ver con el apoyo que voy a tener en esa lactancia, tiene que ver con cuánto tiempo me voy a quedar en el hospital o también en la clínica, porque hay mujeres que quizás necesitan un día más, ¿sí? Para el acople, para sentirse más segura, ¿sí? Y eso también queda un poco supeditado a en qué estamos en la pandemia. Y también el apoyo desde poder ir al consultorio, a un lugar en donde me apoyen la lactancia, ¿sí? Entonces ahí empieza todo un juego que es muy ansioso, que es como costo-beneficio. Chuta, salgo, igual estoy logrando más o menos esto, pero me incomoda, pero claro, si voy presencial a tal lugar, igual es riesgoso para mi guagua, puede ser riesgoso para mí. Entonces, también hace ruido, ¿no? Y puede aumentar la ansiedad perinatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos factores que aumentan la ansiedad perinatal, el equipo médico tiene aún más relevancia. Tiene más, siempre ha tenido mucha relevancia, pero ahora tiene aún más. ¿Por qué? Porque uno podría decir que está dentro de las pocas cosas que son, entre comillas, indispensables, ¿no? O sea, las mujeres tienen que ir a los controles ginecobstetra. Más, menos, pero eso es algo como insaltable, ¿sí? No es algo como otras cosas que yo puedo prescindir, a lo mejor necesito mucho ver otras personas, yo lo he visto en los seguimientos que hago de los embarazos, pero es como no, mejor no, porque así estoy mejor, aunque anímicamente no lo esté, pero me expongo menos y expongo menos a la guagua, ¿ya? De nuevo, eso afortunadamente también han habido cambios con los avances en la vacunación y en otros aspectos en relación a la pandemia, pero sigue estando ahí, ¿no? Entonces tendríamos que decir que en definitiva los equipos de salud que rodean la perinatal, y aquí están los gines, la neonatología, los pediatras, las matronas, las enfermeras, las TENS, aquí también yo sumaría las asistentes sociales, por ejemplo, etcétera, todos esos equipos ven aumentada su exigencia de cuidar, porque en el fondo hay madres que están temerosas por la pandemia y en realidad el espacio en donde se encuentran con un otro para dar cuenta de su ansiedad, de sus preocupaciones, es el espacio del control médico, ¿ya? Ya sea de sus guaguas o de ellas mismas, ¿ya? Entonces, uno podría decir que esto implica para los equipos de salud una exigencia mayor de cuidar. El equipo de salud siempre tiene una exigencia de cuidado, es parte de lo que tiene que hacer, pero ahora está más sobreexigido y es importante tener eso en consideración. Entonces, aquí hay algo muy relevante. Así como la madre, que la hemos revisado y lo hemos repetido durante esta presentación, necesita de una trama familiar, social, para encontrar su lactancia, ¿no? En esta idea de las lactancias plurales, los equipos de salud también requieren del apoyo y cuidado para cuidar. O sea, cuando nosotros le decimos a la madre, usted necesita ser cuidada para cuidar, que a veces sale como una frase que a veces puede quedar hasta vacía porque es un poco como repetitiva y no ahonda. Bueno, si eso se lo decimos a las madres, tenemos que pensar que quienes cuidan a las madres también necesitan un espacio de cuidado, ¿sí? Esto es un efecto, digamos, dominó, ¿ya? Entonces es importante entender la necesidad del apoyo grupal externo al equipo. Esto es muy importante. Yo trabajando en equipos de salud en hospital, es importante que, y pasaba mucho, y yo creo que quizás a ustedes también les puede ocurrir en su espacio, que está un poco esta queja muy entendible, ¿eh? No lo digo en términos peyorativos la queja, sino como algo que sucede, de, claro, uno ve un par de psicólogos, o la mayoría de las veces psicólogas atendiendo a las pacientes y los equipos están muy sobreexigidos, y es como, bueno, ¿y nosotros dónde, no? Y el asunto es que ese apoyo tiene que ser para todo el equipo. O sea, si yo estoy en un equipo de neonatología y soy psicóloga en neonatología, están las matronas, están las TENS, están los médicos, todos somos un equipo. Y ese equipo necesita un apoyo que venga de fuera, ¿sí? No puede ser alguien de adentro el que lo haga, porque necesitamos ser vistos como un equipo, trabajado como un equipo. Muchas veces se los separa también por cosas, entre comillas,
prácticas, ¿no? Como, bueno, le hacemos vamos a trabajar con las matronas ahora porque van salientes de turno, o con las enfermeras, pero vamos a trabajar con los médicos en este horario porque es el horario. No, la idea siempre es apoyar al grupo, ¿sí? Y que sea alguien externo, porque eso permite realmente un trabajo con la carga emocional y lo que allí ocurre, ¿sí? Y otro punto fundamental es la disciplinariedad, perdón, ¿ya? En el ámbito perinatal. Es importante que existan psicólogos perinatales en los equipos que trabajan con madres, ¿ya? Es muy importante, y es importante la idea de lo interdisciplinario, que lo voy a trabajar un poco ahora en la lámina siguiente, por favor. Es súper importante entender de que cuando trabajamos o cuando pensamos en el trabajo interdisciplinario, muchas veces pensamos que es como cuando uno en el colegio veía como la intersección de conjuntos, ¿no? Como estos dos circulitos y que al medio nos encontramos en algo común. Es importante entender que no es que cuando trabajamos los psicólogos, por ejemplo, con el equipo médico en NEO o en un consultorio, qué sé yo, no es que hayan elementos en común, ¿ya? No es que tengamos elementos en común. Lo que sí tenemos son elementos que se relacionan entre sí y que tienen una influencia recíproca. Voy a poner un ejemplo del ámbito médico. Si yo tengo un paciente como gastroenterólogo que tiene colon irritable, yo como psicóloga no tengo una intersección de elementos en conjunto que nosotros tengamos para ver eso. Lo que sí tenemos es una influencia recíproca. Por supuesto que cuando mi paciente está con ataque de colon, eso afecta su emotividad, su irritabilidad, cómo ve las cosas, y también cuando la paciente está estresada, está ansiosa, eso afecta como lo que ocurre con su colon irritable, ¿ya? Por eso es importante y es necesario el diálogo, pero eso no significa dejar lo propio. O sea, yo necesito dialogar con el médico, necesitamos conversar de esto, pero no dejamos lo propio. Yo trabajo con un aspecto de la paciente, veo un aspecto y el médico ve otro. Y eso es importante también, entender que la verdad es que nadie ve el aspecto completo. Y que cuando hablamos del paciente Jaime, que tiene este colon irritable y que es muy ansioso, no estamos hablando de la misma persona. Entonces es importante hablar de qué es lo que se interrelaciona ahí, ¿ya? ¿Qué es lo más importante en este sentido? Entender o tener conciencia de parte de los equipos de la contradicción también que ocurre, que esto es muy importante, entre el modelo histórico médico y las necesidades de los pacientes o las familias de encontrar alrededor de ella, como dice François Moulinet, un colectivo humano estructurado y fiable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si bien han habido muchos cambios positivos, existe un modelo histórico médico que tiene un tipo de funcionamiento que permite que las cosas avancen también, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Y ese modelo de funcionamiento está bastante en la línea de una única forma, podríamos decir. Existen los protocolos, yo que trabajé harto con médicos, no como estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero estos algoritmos un poco que es como, ya, la guagua entra, tiene asfixia, no tiene asfixia, si tiene tanto se hace esto, si eso no resulta, hacemos esto otro. En el fondo, caminos muy predeterminados, ¿ya? En donde si pasa esto, se hace esto, si pasa esto otro, se hace esto otro, ¿sí? Eso es muy práctico. Pero el asunto es que en cosas como la lactancia y otros aspectos, las necesidades de los pacientes y familiares no necesariamente van a coincidir con eso. En el caso de la NEO, por ejemplo, yo recuerdo algo que a veces para los médicos era difícil de entender, como que podía haber una guagua muy grave y la mamá entendía, aparentemente, pero destacaba aspectos que no eran tan relevantes desde el punto de vista médico. Por ejemplo, si había un rash en alguna parte, que si yo es como, no, pero eso no es, porque la guagua está intubada, como que eso es lo que importa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver como con la formación, y es importante tomar conciencia de que se va a generar ahí una contradicción y entenderlo, porque eso nos va a permitir responder, que no significa que el médico salga de su preocupación por con cuánto oxígeno está la guagua, si esa es su pega y está bien, pero sí que pueda, de nuevo, escuchar, atender, en términos de la atención, a lo que esa mamá está diciendo, y quizás le pueda decir, sí, mire, sabe que eso puede haber ocurrido por esto y esto otro,
usted está mirando a su guagua, la está observando, nota esas cosas, pero, qué sé yo, a lo mejor yo no soy el que me encargo de eso. Mire, le voy a mencionar eso a la matrona o a la TENS, a ver si podemos hacer esto y esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa lo que dice Françoise Moulinet, que es una, que yo creo que varios la deben conocer? Ella vino cuando se inauguró el Chile Crece Contigo, ¿sí? No existe esa especialidad en Chile, es como una psiquiatra perinatal, es una cosa bien como que no existe, no sé cómo se traduciría al español. Bueno, ella habla de esto de un colectivo humano estructurado y fiable, ¿ya? Voy a pasar a eso ahora. Siguiente, por favor. ¿Qué queremos decir con estructurado? ¿Ya? Lo estructurado tiene que ver con una continuidad del cuidado, ¿ya? Que no significa necesariamente, y eso lo sabemos bien, lo que hemos trabajado y trabajamos en salud pública, una continuidad de los tratantes. La continuidad no tiene que ver, o sea, en el ideal que fueran los mismos tratantes, ¿no? Pero no tiene que ver solamente con los tratantes, tiene que ver con una continuidad del cuidado en donde, pensando en esto que pasó hace poco, es como que así como en las Olimpiadas se pasan los testimonios, esa es la idea, ¿sí? Esa es la continuidad del cuidado. Cuando yo le paso el testimonio al que sigue, al turno que viene, ¿sí? Al espacio que sigue, porque las mujeres, por ejemplo, que tienen un embarazo riesgoso, pasan del aro a que quizás su guagua nazca prematura y van a pasar al puerperio y también a otro equipo que es el neo. Entonces, la importancia ahí de que haya una continuidad y de que haya un paso de testimonio, ¿sí? Entonces, si es que, por ejemplo, estoy con una mujer que está en el aro, en el alto riesgo obstétrico, y que estamos viendo que va a haber un parto prematuro, y que ese bebé es altamente probable que vaya a quedar en neonatología, la importancia de que ahí haya una paso de testimonio, ¿no? Que es lo que decía Françoise Moulinet, o sea, un poco que entonces el equipo de neonatología, algunos se puede acercar, que no es algo que toma tanto tiempo, además, y decir, mire, nosotros somos tanto, va a haber alguien del equipo, nosotros estamos pendientes de su huevo, y va a haber alguien de nuestro equipo, quizás no voy a ser yo, pero va a haber, si no, nuestro equipo está esperando a su guagua, ¿sí? Va a quedar en este espacio, ¿sí? Entonces, y lo otro que también pasa es que a veces, y se entiende desde la angustia, ¿no? Que genera, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo también, cuando uno ve que hay algo que puede ocurrir que es complejo, como un nacimiento prematuro, complicaciones, etcétera, es importante a veces repetir la información y entender que eso no tiene que ver con algo cognitivo de las pacientes, sino que con el momento en que están emocional, que a veces necesitan repetición, pero no insistir. Por eso yo también lo he escuchado mucho. Por eso es tan importante la interdisciplinariedad. Porque cuando también ahí hay un psicólogo o psicóloga perinatal, nos puede dar cuenta también y decir como, mira, la paciente ya entendió esto, lo tiene claro. Yo sé que te lo ha preguntado otras veces, pero eso tiene que ver con su ansiedad quizá, no tanto con que no lo comprenda, y quizás repetir tantas veces resulta más angustiante. O al revés, mira, yo sé que ya le dijiste esto, pero ella necesita escucharlo nuevamente en esta disposición distinta emocional que tiene luego de haber tenido, por ejemplo, un espacio con la psicóloga donde logra como anudar un poco más lo que está ocurriendo. Lo fiable tiene que ver con señalar los caminos posibles, con la atención y con la disponibilidad de escuchar. Eso tiene que ver, un poco lo fiable tiene que ver con la confianza, ¿no? Entonces ahí es súper importante la capacidad de responder sin juzgar la pregunta, que es algo que nos cuesta mucho y que también desde la formación médica clásica uno podría decir, médica estoy hablando en términos generales, no solo de los médicos, nos cuesta. O sea, los médicos, sobre todo los médicos, lo voy a poner en este caso, están hechos para responder. Y también es un poco lo que socialmente les exigimos. O sea, si alguien va al médico y uno no sale con una respuesta de lo que tiene y una receta con lo que tiene que hacer, es como, chuta, aquí alguien me estafó, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Entonces es complejo, es algo difícil. Es difícil no responder, ¿sí? Y la cuestión tiene que ver con responder también sin juzgar la pregunta, como el ejemplo que ponía el Aneo. No se trata de si la pregunta es atingente, no atingente, sino más bien que si nos llama la atención la pregunta, quiero decir, si es que una paciente está con un cuadro, con una situación grave o algo está pasando en la lactancia muy complejo, y la pregunta que ellos nos hacen nos parece que no tiene nada que ver, ¿sí? O incluso nos puede hasta molestar, así como, ¿por qué está pensando en esto si no está resultando esto otro? Lo importante es que si nos llama la atención, ahondemos un poco
ya sea derivemos a la psicóloga, o también ahondemos un poco desde dónde surgió, oiga, pero ¿y usted por qué está pensando en eso? Está como, porque ahí a lo mejor puede parecer algo angustiante, algo ansioso, ¿sí? Y también lo más difícil, diría yo, aceptar que no lo podemos responder todo, ¿sí? Y cuando no podemos responder es importante reconocerlo, ya sea derivar o reconocer el límite. Sabe que eso no es algo que le podamos responder, lamentablemente. Y yo me imagino que eso le genera angustia, qué sé yo, pero la vamos a acompañar en esta pasada, ¿sí? Que tiene que ver con la continuidad del cuidado. De nuevo, un equipo fiable, y esto es muy importante, sabe que cada uno tiene una función y que la coordinación, que es lo que hemos estado hablando, es indispensable para lo que Madeleine, que es una psicoanalista que trabajó muchos años como psicóloga en neonatología en Francia, llama la buena navegación, ¿ya? O sea, un equipo fiable es un equipo donde cada uno tiene su función y se va coordinando cuando, como que entre comillas, uno la lleva más, ¿no? Hay momentos y momentos, ¿sí? Y eso permite una buena navegación y un buen paso de esa paciente por el equipo, ¿ya? Importante también destacar lo novedoso que aparece en la lactancia y el cuidado hacia esa guagua. Siempre es importante cuando estamos con una mamá que está teniendo problemas, entre comillas, en la lactancia o que está angustiada o qué sé yo, que podamos recorrer con ella y encontrar lo que sí funciona. Porque siempre hay algo que sí funciona. Y es importante rescatar eso, o rescatar lo novedoso incluso. Puede ser que el primer día la mamá no encuentra cómo, la guagua llora un montón, la mamá se angustia. Puede ser que eso ocurra, por supuesto. Y es importante destacar que quizás en todo ese día, no sé, pues de las 20 veces que se le puso la pechuga, a lo mejor una resultó y duró 2 minutos. Pero decir como, oye, mira, esa vez, ¿con qué hora tenía que ver, crees tú? Quizás cómo la tomaste o cómo estaba la guagua, ¿me entiendes? Como, eso es súper importante. Y lo otro es que tenemos que considerar que nosotros estamos ahí junto a esa madre escribiendo una historia de cuidado, ahí en lo actual, ¿sí? Y también podemos invitar a la paciente a que ella nos pueda dar cuenta, directa o indirectamente, que eso que es un poco lo que se llama mentalizar a la guagua, ¿no? Como un poco que nos pueda dar cuenta de qué está pasando en lo actual. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo le ha ido con su guagua? ¿Y cómo la ve usted? ¿Y qué ha visto? ¿Sí? Que nos pueda dar cuenta a nosotros, o quizás también decirle, mire, quizás le ayuda como a escribir, porque a veces cuando obviamente pasa algo que nos pone ansioso, que nos angustia, parece que el mundo se reduce a eso, ¿no? Freud decía como, el mundo se reduce a mi dolor de muelas. Claro, lo que duele, como uno cae ahí, ¿no? Entonces ayuda a veces escribir algo así como, pero de repente si quiere, escriba un poquito, así como, mira, ahora está durmiendo tranquila. Aunque hayan sido 15 minutos, pero sí, que es un poco ayudar a esa madre a que pueda ver lo que está funcionando o lo que está ocurriendo ahí en el presente. Porque la ansiedad tiene que ver con ir hacia adelante. Y muchas veces la angustia y la depresión tienen que ver con ir hacia atrás, ¿sí? Y es muy importante que esa madre pueda estar presente para ella y para su guagua. Entonces, aquí quisiera dejarles 2 aspectos que me parecen importantes, que es entender el apoyo terapéutico, ¿ya? En lo que llamaríamos ámbito preventivo en salud mental perinatal, ¿ya? Si bien yo creo que desde lo consciente y desde lo racional todos estamos muy de acuerdo en la importancia de la salud en términos preventivos, a la hora de los cubos, digamos coloquialmente, no pasa tanto eso, ¿sí? Entonces es importante como repetirlo, machacarlo, que es muy importante que destaquemos el ámbito preventivo. Por lo que les decía al comienzo, si estamos pensando en el embarazo un poco como en paralelo a la adolescencia, es un espacio, o por ejemplo lo que ocurre también en la neonatología. Cuando yo atendía a todas las pacientes, no solo a las pacientes que tenían o a las madres o a los padres que tenían además antecedentes en términos de salud mental, porque entendemos que el solo hecho de pasar por una situación así de estresante y posiblemente traumática es tan potente que necesita, ¿sí? de redes, necesita de apoyo, necesita de acompañamiento, ¿sí? Eso es el ámbito de lo preventivo, ¿ya? Que no significa que
hay algo malo en términos de salud mental en esa mujer particular o en esa familia, ¿ya? También puede haberlo, digamos, se suma, ¿no? Su historia. Entonces es importante que tengamos esto de lo ámbito preventivo y que la idea de ser acompañada terapéuticamente durante el embarazo y quizás los primeros 2 años de vida, que no significa que sea desde el embarazo hasta que la bomba tenga 2 años, eso ya tiene que ver con cada paciente en particular, es poco conocida y muchas veces se mira como peyorativamente, ¿no? Como que, entonces esto es una marca de una incapacidad de esa mujer, ¿sí? Como que no le dio para ser madre así de tomo y lomo, entonces, de nuevo, esta idea de que lo frágil lo vemos desde lo peyorativo, ¿no? Desde lo negativo. Y en mi experiencia, bueno, y en la experiencia no solo mía, por supuesto, muchas veces, cada vez más están llegando a la consulta mujeres que quieren acompañar un poco su embarazo, que saben que hay algunas cosas, porque ocurre este proceso de la transparencia psíquica, ¿no? Como que el estar embarazada empieza a hacer que uno inevitablemente se conecte con aspectos más infantiles, más de cómo uno también fue cuidado, ¿sí? Se aparecen cosas. Y cuando las mujeres lo hacen desde lo preventivo, en mi experiencia, generalmente después no necesitan apoyo. No es que no pasen por un momento caótico con sus guaguas, no es que el amamantar les sale sin ningún problema, pero ese trabajo, entre comillas, preventivo, les permite, ¿sí? Llegar desde otro lugar ahí, ¿sí? Entonces, es importante destacar esto y promoverlo también, ¿sí? Que no es necesario que tengamos una madre que vemos particularmente sobrepasada para que pueda tener un apoyo terapéutico, ¿sí? Podemos pensar el apoyo terapéutico en lo preventivo y esto es algo bastante más flexible, a lo mejor van a ser pocas sesiones, a lo mejor va a ser en una etapa, a lo mejor va a ser en un momento y luego en otro, ¿sí? Bien, ahora hablábamos de lo preventivo, ahora me voy a ir hacia el otro lado. ¿Cuáles son las señales a considerar para un tratamiento, ¿no? Para alguien que necesita sí o sí entrar, digamos, ¿no? A un tratamiento en salud mental. Bueno, yo creo que la labilidad emocional que no logra ser contenida. Es esperable que haya cierta labilidad emocional, de nuevo, por lo que hemos estado hablando, por lo potente del evento, ¿no? En la perinatalidad. Pero cuando eso no logra ser contenido, ¿sí? O sea, no importa lo que yo le diga a la paciente, no importa los gestos que yo tenga o el gesto que tenga la familia, eso no pasa, digamos, continúa, por ejemplo. Claramente las dificultades en la alimentación. De nuevo, esto también hay que verlo en el ámbito actual de la pandemia, en donde todos estamos con dificultades de la alimentación, ¿no? O sea, todos estamos como, la ansiedad está más alta, entonces el exceso no es raro, digamos, ¿sí? Pero considerando esos límites hay un exceso y sobre todo hay una falta de apetito, ¿ya? Lo otro son los pensamientos negativos que todos tenemos y que todos tenemos, pero cuando es imposible como dar cuenta de las propias capacidades, un poco como en el ejemplo anterior, cuando estamos entrevistando a esa mamá y le estamos diciendo, bueno, pero no sé, cuénteme, y en ningún momento del día hay algo que funcione, o bien si nosotros le decimos, oiga, pero mire ahí, usted me está contando que sí, pero no, como que no hay nada, ¿sí? Eso hay que estar muy atento. Luego también lo que llamamos la desesperanza generalizada y una tendencia al aislamiento, como que realmente no hay por dónde, oiga, pero ya he intentado esto, no, es que eso no me sirve, oiga, pero y quizás si pudiese ir su mamá, si usted me dice que ya está vacunada, no, es que mi mamá tiene demasiadas cosas que hacer, no, si yo esto lo tengo que resolver sola, ¿sí? En el fondo la tendencia al aislamiento. Y finalmente aquí les tengo las referencias, les puse poquita, se me pasó en esta porque no es la mía, lo de Donna Orange, el texto se llama Disponibilidad emocional y disposición emocional, y en realidad es una traducción, es fácil de encontrar por internet, se los recomiendo, es muy bonito el texto, es muy interesante, ¿sí? Eso, espero que les haya servido, que les haya gustado, y estoy totalmente abierta y disponible para las preguntas, que es lo que más me interesa también, poder dialogar. Muchas gracias, Macarena. Ha sido muy revelador. Hija, espérame un poquito ya. Ha sido muy revelador poder ver la lactancia materna desde un ámbito un poco más amplio, desde cómo, obviamente desde el hecho de ser madre, de tener un hijo, influye en cómo cambia el cerebro, cómo cambia la visión de la salud mental. Pero me tengo
un Tranquila, poquito. este es parte del asunto. Es parte ¿Ah? de, sí, Así que exactamente. te sostenemos también, por supuesto. Gracias. Em, Entonces, creo que da una visión súper importante que en el fondo nosotros como equipo que acompañamos este proceso tenemos que tener súper presente con cómo nos hacemos cargo también y sabemos mirar profundamente a esa mujer que acaba de tener un hijo con todas las implicancias que tiene, e incluso en un tenor normal, ¿no es cierto?, de una gestación que termina bien, la guagua está bien y todo, pero aún así es un evento de crisis vital donde, como tú decías, en el fondo no peyorativamente, no como que está mal tener una crisis, sino que está bien, porque es parte del proceso en el cual nosotros maduramos y pasamos a otra etapa de la vida y tenemos que aprender a entenderla como tal y a vivirla como tal, ¿no es cierto? A este nuevo rol y acostumbrarse a conocer a esta nueva vida pequeña que viene a revolucionar el mundo y que nos pone el desafío de poder entenderla, de poder comprenderla y de estar disponible para sus cuidados sensibles en el fondo. Y eso nos lleva Totalmente. también a un abandono del yo y como a replantearse para estar en plena disponibilidad para hacer, en el fondo, cumplir el rol. Sí, yo te agradezco eso que mencionas, Laisa, como en relación a que no es solamente, claro, yo puse estos ejemplos más extremos, pero efectivamente yo agregaría además no solo en un embarazo que llega a término, donde hay un parto que funciona, etcétera, sino también incluso en ese embarazo muy deseado, muy planificado, ¿sí? Porque también hay una cuestión muy compleja que es como un poco no, pero no se venga a quejar, pues si esto es lo que usted quería, digamos, ¿sí? Entonces hay que tener harto cuidado ahí con eso, ¿sí? Creo que es Claro, importante y también eso muchas veces desautoriza a las madres a poder plantear cómo se sienten, ¿sí? Porque está este exacto. temor como de, chuta, si digo que estoy angustiada, me van a decir, oye, pero si tú solita, ¿ah? Como que decidiste meterte en esto un Si no poco. esperaste cuánto tiempo tener esta guagua y ahora estáis así, Claro, ¿o no? claro, es muy complejo. O sea, eso, por eso te digo esto de la construcción sociocultural, de las creencias, cómo impacta, ¿no? Cómo impacta en la salud mental particular de cada mujer, ¿sí? Eso es Claro. muy importante. Y otra cosa que quisiera destacar, que no lo puse en las láminas porque es entrar a otro camino, pero quisiera mencionarlo, es lo que pasa a nivel del cuerpo. Yo hice este paralelo con la pubertad, pero yo diría que es mucho más potente. ¿En qué sentido? En que en la pubertad tenemos ciertos cambios, ¿no? Como en términos físicos, ¿sí? Que construyen un cuerpo más de mujer, un cuerpo más de hombre, ¿no? Pero en la maternidad, en lo perinatal pasa algo aún más potente, que es que nuestro cuerpo es como un poco como tomado por, por la guagua, en la lactancia, y no solo en la lactancia, o sea, los niños hasta los 3 años y más, como que el cuerpo de la madre es una parte de ellos. Y eso, si bien en un punto puede ser muy gratificante, en otro es muy agotador. Es muy complejo lo que ocurre, porque no es solo mi cuerpo cambió, sino que mi cuerpo cambió y mi cuerpo no es mío del todo también. Y entonces ahí entra la parte histórica que es muy importante de considerar, sobre todo en asuntos como la lactancia, de la historia de esa mujer con su cuerpo, porque se pone en juego, ¿sí? Y ahí hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Como con qué ocurre con la lactancia también con esa mujer, ¿sí? Si han habido, por ejemplo, experiencias difíciles de abuso o cuestiones así, Ujú. es ayudarla, no decirle, entonces no se preocupe, usted normalmente, o no, dele nomás, supérelo. No, se trata como de escuchar, de ver qué es lo que quiere hacer ella, de qué posibilidades tenemos de acompañarla, porque a lo mejor ella quiere igual hacer lactancia, pero hay una memoria del cuerpo. Claro. El cuerpo tiene mucha memoria, muy compleja. Entonces, ¿cómo la acompaño en eso? Esa es una mujer que necesita un acompañamiento terapéutico, por Y ahí se ejemplo. reafirma, claro, ¿Sí? y ahí se reafirma, por ejemplo, el tema de que la decisión de amamantar no se va a tomar cuando ya esté la guagua en brazos, sino que esto es una construcción desde que, o a lo mejor desde que ni siquiera cuando estoy embarazada, desde que yo imagino, tengo en el imaginario, ¿no es cierto?, lo que podría ser. Entonces, esto también tiene que ver con la continuidad del cuidado, decías tú, que en el fondo, cómo nosotros como sistema de salud nos complementamos y sabemos estar sensibles a lo que a esta mujer necesita o, o- o requiere saber para poder construir esta decisión y cómo la Exacto, acompañamos en lo que ella va a desear o va a querer hacer finalmente. Que puede empezar exacto. con un no, no quiero amamantar, y con el trabajo de ir madurando cosas, ¿no es cierto? Puede decir, ¿sabes qué? Lo quiero intentar.
O Sí, una mujer sí. que tiene súper decidido, voy a amamantar, y llega el momento y dice, tengo tanto miedo, no lo quiero hacer. Entonces, como tenemos que estar dispuestos, como equipo en general, a lo que ella pueda necesitar para el resultado final. Por eso es una tarea tremenda, Laisa, y por eso yo hago también el hincapié en la importancia de cuidar a los equipos, porque es un tremendo trabajo, ¿sí? Y la importancia de lo interdisciplinario también, de contar con personas de la salud mental, ¿sí? Dentro del equipo, además de gente de salud mental para trabajar con el equipo, todo lo que se moviliza, porque es muy potente, Claro. todo lo que se moviliza a nivel emocional, a nivel de memoria propia, en estas situaciones, ¿no? En lo que significa una guagua que aparece, una lactancia que empieza, una lactancia que es intermitente, etcétera, ¿sí? Claro. No sé, preguntas, Laisa, quizás que yo no veo esa parte. Hasta este Porque eran... momento tenemos agradecimientos desde los asistentes. Están muy contentos por la presentación, les ha servido mucho, mucho. Em, hay gente de todos lados conectada. Em, a lo mejor quisiera Sí. linkear un poco lo que hemos comentado con el lema que tenemos en este año para la Semana Mundial de la Lactancia, que tiene mucho que ver con lo que conversamos hoy día, que tiene que ver con cómo sostenemos, ¿no es cierto?, la lactancia materna entre todos. Dice, proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Como Totalmente. en una parte tú dijiste algo que de verdad me hizo mucho ruido en mi cabeza, que es algo que siempre repetimos, pero que creo que nunca está de más, que en el fondo una lactancia requiere de un sistema de sostén tan importante porque requiere de la familia que apoye, requiere del equipo de salud que esté, de la sociedad que no venga y te diga, oye, tápate porque aquí no se da pechuga. Entonces tiene que ver con cómo todos nos comprometemos para hacer que las lactancias funcionen. Y cómo somos capaces de ver estos matices que no siempre se hablan, porque en el fondo está súper normalizado el sufrimiento y decir el sacrificio, porque tú eres la mamá y tú tienes que estar bien en el fondo. Y se invisibiliza un poco la necesidad de buscar ayuda porque en el fondo te hace ser menos capaz de ser mamá. Entonces, creo Total. que esas son cosas súper rescatables y que tenemos que como equipo de salud nosotros tener súper normalizado. O sea, está bien buscar ayuda, eso es lo correcto. Si en algún momento lo necesitamos, es el mejor momento para buscar ayuda, porque necesitamos estar bien de forma integral. Entonces, de ahí también se vincula con es responsabilidad de todos, de Hay todos. algo, sí, Dale. sí, hay algo que tú mencionaste ahí que yo quisiera tomar de lo que pasaste por una palabra que es clave y que yo la trabajo mucho con las pacientes también, que es la idea del sacrificio. ¿Ya? Pensando en esto de la maternidad como un constructo sociocultural, yo creo que si bien va cambiando históricamente, algo que ha cambiado pocaso es la idea del sacrificio, o sea, la idea de la maternidad asociada al sacrificio, ¿sí? Como algo positivo. Y lo que yo le digo a las pacientes, más de pensar si el sacrificio es positivo o negativo, es pensar y ahondar un poco en qué es el sacrificio. Si nosotros pensamos en el sacrificio en términos históricos, ¿cuál es el mayor sacrificio? La persona que se inmola, ¿no? Que muere por. Pero eso es algo que uno puede hacer una sola vez, porque a menos que uno tenga la posibilidad de resucitar muchas veces, está difícil. Entonces, en el fondo, yo le digo eso a las mamás. No es algo que se pueda hacer sostenible. El sacrificio no es sostenible. Y es un poco lo que hemos visto. El vínculo con un hijo es una de las cosas más largas que uno espera que sea en la vida y a lo que uno puede aspirar. Por lo tanto, no vale la pena porque no es sostenible el sacrificio. No es sostenible, no lo va a ser, ¿sí? Entonces, eso tiene un perjuicio muy grande y creo que es importante también cuando uno le muestra eso a los pacientes, por ejemplo, en relación a la lactancia. Yo he tenido pacientes que en esto de darle lactancia materna, con un cuadro de angustia y de ansiedad tremendo. Y eso también afectaba la posibilidad de ver a su guagua, porque en el fondo es tanto lo como de lograrlo, del peso, de cuánto va, de que si subió o bajó no sé cuántos gramos, de cuánta leche le salió, de si se acopló o no se acopló, que al final ese nivel termina invisibilizando, por ejemplo, los 4 primeros meses de esa guagua. Para esa mamá, no lo logra conocer porque está solo viendo como en el microscopio de esta lactancia está siendo exitosa o no, ¿no? En esto que hablábamos de la rigidez. Por eso yo decía que cuando se rigidizan las ideas, lo que hace es que es una posibilidad de que algo se patologice, ¿no? Que se transforme en algo ya más en esa línea, ¿no? Entonces
Entonces, hay que tener mucha atención con eso, y también es una tarea como doble, porque una cosa es reconocerlo, porque hay que reconocer también que está esa idea del sacrificio, y que todas hemos pasado por ahí, un poco también ahí empatizar, pero luego decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo ese sentimiento, es algo que ocurre, y que puedas sentir no sé, en el fondo estar como frustrada, digamos, eso es entendible, está bien pasar por esa sensación y ese sentimiento, pero desde otro lado, no es sostenible el sacrificio, no va a funcionar, Claro. ¿sí? Por eso es que es tan importante el acompañamiento adecuado. En el fondo, nosotros poder estar disponibles para lo que esa mamá necesita en ese momento y para los planes que ella tiene. En el fondo, poder estar disponibles y también acompañarla en el continuo, ¿no? De cómo como red nos vamos a afiatar a tal punto de que no perdamos el contacto de esta madre desde que está en su control prenatal hasta que se va de alta en ese periodo tan crítico, ¿no es cierto? De cómo desde los hospitales, desde las clínicas, las vamos a vincular con los cuidados de atención primaria Totalmente, para que total. haya un continuo, para que no haya un abandono y que esa mujer pueda cumplir finalmente el plan que ella tenía, en el fondo, el deseo que ella tiene en el momento que nosotros la encontremos, ¿no es cierto? Poder acompañarla en lo que ella desea, en lo que ella quiere. Entonces, también ese es como un llamado para nosotros para poder fortalecer también nuestra red, cómo nosotros, como, por ejemplo, como sistema público, podemos conversar con nuestra red local para afianzar esa continuidad de cuidado, tanto en una mujer que no tiene ningún riesgo aparente, como en Ujú. aquellas, sobre todo aquellas que sí lo tienen, cuando son, por ejemplo, tienen un prematuro tardío, cuando son mujeres que han tenido, por ejemplo, una cesárea, cuando sabemos que hay factores de riesgo que retrasan la lactogénesis 2, es súper importante que acompañemos en este continuo como red para poder lograr lo que esa mamá deseó para su lactancia. Sí, mira, yo encuentro que el tema de la continuidad del cuidado es fundamental, y lo pienso en dos puntos. Uno es también que cuando uno logra como conectarse y hablar de una paciente, también uno puede como dar cuenta, porque está en este término de no rigidizar, ¿no? A mí me pasaba también, y lo entiendo, que también va cambiando esa embarazada a cuando ya la guagua salió, hay un cambio, no solo físico, sino también mental. Y muchas veces puede ser que en el consultorio esa mamá no haya querido ayuda, y ahí es difícil a veces para los equipos. Por eso digo que es tan importante que haya alguien que trabaje externo, porque lo que pasa contratransferencialmente, decimos nosotros, o sea, lo que uno siente es complicado, porque es como, pucha, yo le estoy ofreciendo y esta paciente no llega, o esta paciente dice que no importa, ¿sí? Y después en el hospital me están preguntando que por qué no dije nada, ¿sí? Y esta paciente ahora está, qué sé yo. Entonces, no se trata un poco ahí de competir, todo lo contrario, sino que también de compartir, idealmente, ojalá reuniones por equipo en donde uno pueda como hablar de la paciente. Mira, sabes que estoy viendo una paciente 15 semanas, tal cosa y no sé qué, pero no quiere recibir apoyo. Entonces, uno ahí va pensando en conjunto cómo se traspasa eso, porque a veces pasa que con el parto y todo lo que eso genera, esa mujer está en otra disposición. No es porque uno lo haga mucho mejor que el colega necesariamente, ¿ya? Tiene que ver con que se abre otra disposición. Y también eso es importante para pensar que el hospital es una pasada y que necesitamos devolver a esa paciente sostenida hacia el mismo lugar, y que no se genere un rechazo del tipo, no, es que yo fui como 3 veces y el psicólogo como que, no sé, pasó tal cosa, y como que me decía, bueno, pero si usted no viene, y un poco uno ahí explícale, mire, yo estuve trabajando, sabes que tu psicólogo, nosotros tuvimos reuniones, él me comentó, él estaba preocupado. Entonces yo creo que es importante, quizás ese no era el Claro. momento, no siempre lo es, no era el momento para ti, para otros sí. Entonces yo creo que es importante, yo le voy a dar cuenta, porque él o ella ha estado preocupada, no estaba abierta esa posibilidad. Yo veo que ahora se abrió, a veces eso pasa, por ejemplo, ¿sí? Claro. Ay, son tantas cosas, ¿no? Que son necesarias hacer y nosotros saber hacernos cargo y sostener en lo que las mujeres necesiten. Loreto, ¿tú querías indicar algo?
Sí, hola, justo me hicieron una pregunta en el chat, entonces quise contestarla, perdónenme, justo me trajeron chocolate. Mire. Perdónenme que las interrumpa casi, pero sí hicieron una pregunta en relación a la agitación del amamantamiento, que más que agitación del amamantamiento es un reflejo disfórico, ¿cierto? Que se da con la eyección de la leche. Yo no soy experta en esta entidad clínica, pero no es un trastorno en el fondo de la esfera de la salud mental. Es algo químico que no se tiene una explicación clara, y que a las mujeres lo que más les ayuda en el fondo es reconocer, saber que es algo que, que entre comillas es Ponerle como nombre, normal ponerle nombre, sí. eso. A Hay, mí me hay pasó. registros, hay registros que se recomiendan también para que ellas sepan identificar cuando les pasa, ¿cierto? Y aquí el acompañamiento cariñoso y también como de esta cosa que hay que dejar ir las expectativas, ¿cierto? Como decía Macarena, desde esta dicotomía de esto, la lactancia es exitosa o no. Las lactancias están llenas de situaciones inesperadas, así como la crianza en general, y hay un poco que dejar ir en el fondo muchas de las expectativas que uno tiene. Mi hijo ya es tan grande a esta altura, así que he aprendido de manera dura, pero eso, específicamente de este reflejo disfórico, quería hacer la aclaración porque efectivamente no es parte de un trastorno de salud mental, es un tema absolutamente químico que se Biológico. cree que es donde hay una bajada de la dopamina en el fondo, que produce esta sensación de tristeza repentina y bien potente. Yo creo que las otras preguntas son para Macarena, así que hasta aquí mi Sí, intervención. Gracias, Lore. gracias Lore. Mira, Macarena, tenemos hartas preguntas y observaciones respecto al padre. Creo que es súper Perfecto. importante como entrar un poco en ese tema. Sé que es como, corre por el otro lado, pero es súper Sí, vinculado con lo que estamos hablando. por Eh, supuesto. Primero, Ujú. ¿cómo crees tú que afecta en el tema de salud mental perinatal el tema del nacimiento al padre y la lactancia sobre todo? ¿Qué crees que es como lo principal del impacto de esto en el padre? A ver, yo partiría un poquito antes. Yo creo que ahí uno puede ir generando, por eso digo que es tan importante el acompañamiento también previo, ¿no? Porque es cierto que hay una diferencia, que de nuevo es en términos descriptivos. La relación de quien tiene al bebé en gestación versus el que no lo tiene, sea el padre, una pareja, una abuela con la que uno vive, o su mamá, o lo que, quien sea que nos acompañe, es distinto, ¿sí? O sea, es diferente y en eso no tiene por qué, no tiene por qué ser un problema. Y eso implica que muchas veces para los padres la sensación de serlo realmente empieza o puede empezar cuando la guagua nace, ¿ya? Y ahí hay cosas a considerar, ¿no? Lo primero es que uno puede igual hacer un trabajo, y yo lo he conversado esto con las pacientes, en donde uno un poco como que acompaña al padre en esto, en lo prenatal, digamos, ¿no? O sea, un poco como, oye, ¿cómo te lo imagináis tú? O qué sé yo, como todo esto que uno va como tratando de involucrarlo de una manera que no va a ser la de uno, porque no la tiene adentro, es otra cosa nomás. Sí, es una cosa así nomás, es lo que pasa, digamos, es como las diferencias en la adolescencia también, uno tiene unos cambios que los hombres tienen otros nomás, y es así, ¿sí? Entonces, pero la cuestión es como también ir facilitándole como un prevínculo, no podría decir, ¿ya? Como una prehistoria de un vínculo que se va a empezar a desarrollar así como de tomo y lomo a partir del nacimiento, ¿ya? Ahora, en relación a la lactancia en particular, yo ahí, bueno, creo que es importante ver, y siempre yo también recomiendo que el padre pueda ir haciéndose cargo de algo específico, no sé, puede ser el baño de la guagua, puede ser el momento, una de las siestas de hacerlo dormir, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque si bien las guaguas son como unos marsupiales los 3 primeros meses, ojalá uno tuviera una bolsita para tenerlo acá, porque efectivamente la necesidad de pecho en el sentido amplio, ¿eh? De nuevo, no solo la lactancia como alimentación, es muy potente. Pero de todas maneras es importante contar con un momento del día
quizás no en las 2 primeras semanas sea tan fácil, pero por lo menos en la tercera, en donde haya un espacio que el padre va generando un vínculo a partir de un hacer particular. Lo que quiero decir es, como les mencionaba antes, esto de que la lactancia es una vía facilitada para el vínculo es complejo, porque significa que uno tiene una ventaja ahí, pues, porque yo tengo una vía facilitada posible, que el hombre no la tiene nomás. Pues. No. O sea, y no solo el hombre, si también yo tengo, si fuera una pareja mujer o si fuera un familiar, no la va a tener porque no estuvo embarazada, entonces no va a producir leche, ¿no? Entonces, es importante, como eso no está en la realidad, no está esa vía facilitada como posibilidad, generar una, buscar algo que, insisto, puede ser, no sé, una de las mudas con un espacio, el baño, o hacer dormir una de las siestas, o al menos intentarlo, ¿sí? Como eso es súper importante, porque eso va a apoyar la lactancia. O sea, cuando hablamos de apoyar la lactancia de parte de lo que lo rodea, no estamos hablando de apoyarla directamente. Eso lo hace el equipo de salud, no se trata de que la mamá o el marido, puede ser, digamos, pero no es necesariamente que sepa ayudarla a acoplarse a la guagua, no necesariamente. Tiene que ver con sostener el momento, y un bebé es algo muy agotador, es un vampirito en el sentido amplio del término, en esto de tomar el cuerpo también de una. Entonces, es importante y ayuda mucho que otro pueda sostener a esta guagua. Y además, eso va en beneficio de esa guagua y en beneficio de ese padre que logra generar un vínculo, ¿sí? Empieza a generar una historia de vínculo que puede ser facilitada si es que antes hubo una ayuda en el prevínculo, ¿no? En el embarazo, ¿sí? Y ahí es muy importante porque algo que dice François Molina y pone unos casos muy hermosos realmente, como de cómo puede cambiar también la vida para un hombre en relación a sus vínculos tempranos con la paternidad. Entonces, ella dice, no podemos negar lo transgeneracional, o sea, si hay un padre que tuvo una historia en donde no había, por ejemplo, una madre o alguien significativo, o fue algo muy esporádico, o el cuidado fue algo que no estaba tan garantizado, es complejo, es súper complejo, eso está en la memoria, ¿no? Del cuerpo también. Pero también se da la posibilidad de hacer algo distinto. Entonces, ahí también la invitación a buscar ese espacio, a exigir un poco ese espacio al otro, porque si bien al principio algunos hombres lo van a, como entre comillas, rechazar, como que la guagua es de la mamá, es de la pechuga y la pechuga la tiene la mamá, ¿sí? Les da otras posibilidades. Y como decía François Molina, tiene unos ejemplos muy bonitos de experiencias, por ejemplo, de chicos jóvenes que tienen hijos jóvenes y que han tenido situaciones de vínculo hacia los padres muy tremendas, pero que logran hacer algo distinto. En tanto, tempranamente se los invita junto a la madre a vincularse, ¿sí? Cambia. Y también a veces cambia porque a veces está esa idea, y cuando la madre, a las mamás nos cuesta dar espacio también, ¿eh? No estoy hablando solo del principio, estoy hablando de los 3 meses, 4, 5, nos cuesta porque eso genera todo un círculo vicioso en que estamos súper agobiadas, estamos chatas, encontramos que el otro no se da cuenta, que cuando le pido que mude no sabe ni dónde están los pañales, que cómo puede ser. Pero por otro lado, cuando muda, es como, es que no lo sabe hacer, es que no lo hace bien, o estamos observando, o estamos mandando, o estamos, como que el control es complejo, pasa algo, entonces ahí es un poco, yo a veces a las pacientes les digo, mira, en ese rato que le hago dormir, cuando tiene una boba de 6 meses, mejor anda a darte una vuelta, porque a veces uno no se controla, entonces hay que buscar cosas externas, mejor anda a darte una vuelta, porque claro, cuando uno está escuchando que la boba está llorando, como, y uno la toma y la boba se calma, es como, obvio. El problema es el costo, de nuevo, en la idea del sacrificio, que tiene que cada vez que la guagua llora, sea yo la única persona que la pueda calmar. ¿Sí? Eso tiene un costo muy alto para esa mujer y tiene un costo para esa guagua también. Porque yo creo que todos en lo consciente lo que queremos para nuestros hijos es que tengan la mayor cantidad de vínculos afectivos buenos, digamos. ¿Sí? Pero eso no cae del cielo, eso se genera. Claro, es ¿sí? algo que se construye. Se construye. Y en el Totalmente. fondo, también para una mujer que ha decidido dar de mamar, es súper importante tener a su roble en el fondo al lado, que sea quien defienda el espacio, tanto Totalmente. de otra familia, no sé, pues no sé, la vecina, de quien sea que venga a criticar o a decir, ay, no, es que tu familia son malas techeras o no sé qué, y que también para ellos es como
como un rol súper importante y cuando han sido partícipes de la decisión y uno le ha entregado también la responsabilidad de eso, se sienten también importantes, pues defensores del proceso. Por Y supuesto. parte importante de los logros también que se tengan, independientemente de cómo sea esa lactancia. Sí, Entonces es es súper importante poder hacerlos parte del proceso para que sean el apoyo fundamental de esa mujer que ha decidido dar de mamar. Eso es algo que creo que es fundamental lo que tú dices, Laisa, en el sentido de cómo se genera en la pareja otro tipo de intimidad y de confianza. Lo pienso también en algunos casos que veo ahora como la capacidad de anticipar, por ejemplo, porque a veces hay madres, digo, madres de las pacientes o suegras, digamos, que tienen una cosa más intrusiva. Entonces, la cuestión es como poner los límites y en eso es súper importante que las mujeres puedan delegar eso y decir como, ¿sabéis qué? Yo estoy en esto, necesito que tú Necesito me que prestes tú, ropa y pongáis sí, límites, ¿sí? Entonces, y ahí él verá cómo lo hace, ¿ah? Ojo, no se claro. trata de también decirle, no, pero míralo así, o O plantéaselo dile así, o no sé, esto, es duro, sino que ve tú cómo lo haces, pero necesito que esto, ¿ah? Como, ¿me entiendes? claro, Como necesito que cerremos un poquito aquí el asunto, claro. ¿sí? Y eso es fundamental porque algo que pasa mucho es la dificultad que tenemos de pedir ayuda. Eso es algo que yo lo pienso muy desde, que pasa mucho en lo femenino, pero creo que también es algo bien cultural de nosotros. O sea, la mayoría de las veces el discurso que yo escuchaba de las mamás en la neva es como, no, es que yo siempre me las he arreglado sola. Y mira, no se trata de que yo diga, ah, no, que eso no va, sino decir, bueno, puede ser, pero hay situaciones en la vida, que no son muchas, en donde eso no es posible y en donde es importante pedir ayuda, ¿sí? Así es, Para otras cosas, voy a habértelo arreglado sola, ahí ese es otro tema, digamos. claro, Es tu decisión. Pero ahora eso no es posible, porque eso va a tener consecuencias en ti y en tu guagua. claro, Entonces necesitamos claro. hacerlo otra manera, ¿sí? Un poco de eso, ¿no? Exactamente, claro. Es que es tan importante, yo siento que eso es uno de los principales mensajes, o sea, no está mal pedir ayuda. Cuando es el momento, hay que hacerlo y eso no nos hace menos capaces, ni menos mamás, ni menos nada, al contrario. Nos hace reconocer un momento en el que estamos, que a lo mejor va a ser súper transitorio y que con un par de sesiones a lo mejor vamos a estar bien, o con conversar las cosas o exteriorizar lo que estamos sintiendo, la ansiedad va a bajar y todo va a mejorar. Sí, sí, yo creo que ahí la clave es que los equipos de salud puedan anticipar. Por eso yo hablaba Eso, tanto de lo que implica. O sea, un poco como decirle, mira, va a haber un momento en que esto va a ser caótico, va a haber un momento en que vaya a estar cansada. No, que uno no se los dice para asustarlas con la maternidad, sino al para decirle, mira, contrario. esto va a pasar. Entonces es importante que desde ahora podamos empezar a pensar que no estamos ahí todavía. ¿A qué le podríamos echar mano, digamos? ¿Sí? Para Claro, que ese tránsito esté más amortiguado, no sea exacto. tan duro, ¿sí? No sea Como las tan crisis de lactancia, por ejemplo. Cuando te totalmente. anticipan y te dicen, mira, esto va a pasar, alrededor de este tiempo esto va a pasar, pero tranquila, porque van a ser unos días, dale pecho nomás y después se va a Mm, pasar. Y uno ya está en la mente, ah, ya me dijeron, entonces voy a estar tranquila porque sé que esto va a pasar, solo mi guagua necesita tomar pecho más veces en el día y después se va a calmar. Y logro claro. regularme también mi ansiedad de que llora y solo quiere pecho todo el día. Yo ahí, Laisa, agregaría eso sí que es importante mencionar, mira, puede pasar esto, puede ser que qué sé yo, pero también decir como, mira, y puede ser que ahora tú lo pienses y digas, ah, bueno, entonces cuando me pase voy a estar tranquilo, pero puede ser que cuando estés adentro de eso, a pesar de que lo entiendas, porque eso es lo que ocurre en la salud mental, o sea, lo que ocurre con la psique de uno, ¿no? Que uno puede tener súper claro que, oye, qué tonto lo que estoy pensando, esto no es así, pero igual te angustias, digamos. Claro, Entonces, es importante también como decir, mira, pueden haber momentos en la lactancia complicados, van a haber, es como imposible que no. La cuestión es que yo te diría que yo te puedo explicar qué tiene que ver con esto y eso te va a ayudar, pero eso no te asegura que esa pasada no sea difícil. Y lo que yo claro. siempre digo a las pacientes, no es necesario pasarlo tan mal. Entonces, para que estés atenta, y si no lo estás pasando bien, aunque entiendas que es algo que va a pasar, bueno, pide ayuda. A lo mejor hablar con un grupo, con un equipo, con una psicóloga, te va a ayudar a transitar por ahí. Y eso Claro. se cierra ahí mismo. Eso no significa, o a lo mejor de eso también se puede abrir una oportunidad para ver otras cosas, o no, ¿sí? Eso es súper importante. Súper. Súper.
hemos hablado de tantísimas cosas. Siento que son, cuando hablamos de salud mental perinatal y su vínculo con lactancia, igual es un mundo así enorme, pero siento que hemos Totalmente. tomado cosas súper importantes que como equipo tenemos que tener presentes al momento de enfrentar el momento, y siento que me vuelvo a tomar del lema de esta semana del 2021, que tiene que ver con la responsabilidad de todos, cómo nosotros como sociedad, como familia, como equipo de salud en todos los niveles nos hacemos cargo y nos vinculamos entre nosotros para hacer una gran red de soporte, para poder estar ahí para las mujeres que deciden amamantar, para acompañarlas en su tránsito y en los distintos tipos de lactancias que pueden ocurrir, dependiendo de cada caso, ¿no es cierto? Por Tomando lo positivo dentro de las habilidades de comunicación, tomando las cosas positivas que cada mujer ha hecho en su proceso de lactancia, apoyarla en los planes que ella tenga respecto a su propia lactancia, acompañarla, validar lo que está sintiendo y apoyarla en pedir ayuda cuando sea necesario, para que este Total- tránsito por la lactancia sea lo más exitoso que pueda ser, para que ella tenga una buena salud y pueda estar lo más disponible posible para su hijo o su hija. Totalmente. Estoy súper de Sí. acuerdo. Y quizás lo que agregaría un poco es que si realmente vamos a hablar de lactancia exitosa y lactancia que no funcionó o que falló, es muy importante que entendamos que si la lactancia falló o que si la lactancia fracasó, nos equivocamos todos, fracasamos todos. O sea, algo, todos, no, nadie tiene todos tenemos la responsabilidad. Todos tenemos, que no es lo mismo que la culpa, que también va en la línea de lo Claro. sacrificial. Hay que tener ojo con la culpa, con lo sacrificial, ¿sí? Hay que estar atento ahí a escucharlo y a ver cómo trabajarlo también. Escucharlo y también trabajarlo. E insisto, o sea, por eso digo, sí, lo que tú dices, ¿no? Como es un poco, puede ser un poco falsa esta idea de que las madres deciden, porque para que uno pueda decidir algo en la vida necesita una serie de condiciones. No es solo como, quiero esto o no lo quiero, ¿sí? Eso se da en un contexto y depende de ese contexto cuánta libertad va a tener esa mujer para poder decidir realmente, ¿sí? No de algo como que viene de la cabeza sola, digamos, ¿sí? De esa mujer tiene que ver con una relación A. Y por eso insisto, si no funciona es porque todo como que se cayó el, Algo falló en el proceso. pero completo, ¿sí? Y es importante que lo entendamos así, no tanto para martirizarnos, sino también para decir, chuta, aquí algo fallamos aquí todos, ¿qué pasó? Y para ver una Revisé oportunidad, po. En el fondo para totalmente, nosotros es una oportunidad de poder decir por qué falló y qué podemos hacer para mejorarlo. Entonces, a lo mejor esa es la totalmente, invitación para poder ponernos ahí, ¿no es cierto?, en ese lugar y decir qué podemos hacer para poder apoyar a estas lactancias para que sean lo más exitosas de acuerdo a lo que la mujer desea, y a vincularnos, para estar ahí, para hacer efectivamente esta red de soporte. Así que, totalmente. Macarena, te damos las gracias, pero infinitas, por poner este tema encima de la carpeta, por conversar de esto que muchas veces no se habla, que como decíamos se normaliza un poco, pero que es Ujú. parte del proceso natural de ser padres, de vivir un proceso de maternidad, ya sea al término o no al término, y necesitamos también, ¿no es cierto?, tener todos estos factores presentes para ser mejores cuidadores de aquellas que cuidan Total- a los niños. Así que Totalmente. muchísimas gracias. No, Eh, gracias a ti, gracias a todos. Me da mucha alegría que hayan personas de equipos de todas partes. Yo feliz, muchas gracias por la invitación, de verdad. También en nombre del Centro Ser Mujer. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que se conectaron hoy día, que dejaron un tiempo para poder conversar sobre estos temas. Es tan importante y es tan amplio que esperamos poder seguir ampliándolo en una breve instancia. Así que les enviamos un abrazo muy grande, mucha fuerza para seguir en este camino que sabemos que es complejo, que es a veces un poco cuesta arriba, pero les aseguro que vale la pena. Así que vamos adelante, sigamos, y por estar ahí con las mujeres y las familias que desean amamantar. Un abrazo para todos y que tengan un excelente Gracias. día.